Hola a todas y bienvenidas a esta cápsula de Codificadas. Hoy vamos a resolver un ejercicio de Codeforces usando algoritmos codiciosos, también conocidos como greedy. Si es que no conocen los algoritmos codiciosos, les recomiendo ir a ver la cápsula anterior. El enlace al problema de Codeforce lo dejaremos en la descripción para que puedan intentarlo ustedes también. La idea de esta cápsula no es solo ver el código final, sino entender cómo llegamos a la solución, cómo leemos el enunciado, cómo identificamos los casos importantes y cómo transformamos eso en código. El problema se llama comprimir y contar. Se los voy a dejar aquí escrito para que pausen el video y lo lean completo si quieren, pero el resumen es que nos dan un arreglo A y queremos que sea hermoso. Un arreglo es hermoso si existe al menos un par de elementos adyacentes, es decir, uno al lado del otro, cuyo valor absoluto de la diferencia o resta entre ellos sea menor o igual a 1. Veamos un ejemplo para entenderlo mejor. El arreglo 1, 3, 3, 7 ya es hermoso porque los dos 3 están juntos. Entonces el valor absoluto de 3 menos 3 es igual a 0 y 0 es menor o igual a 1. Y el arreglo 5, 4, 2, 9 también es hermoso porque si tomamos los elementos adyacentes 5 y 4 y los restamos, su valor absoluto es 1 que cumple con la condición. Mientras el arreglo tenga al menos dos elementos, podemos hacer una operación. Tomamos dos elementos adyacentes y los reemplazamos por un número x que esté entre ambos. Por ejemplo, si tenemos 3, 1, 3, 7, 9, podemos tomar el 3 y el 1 y reemplazarlos por 2 porque el 2 está entre 1 y 3. Entonces el arreglo queda 2, 3, 7 y 9 y ahora es hermoso porque el valor absoluto de 3 menos 2 es 1 y eso cumple la condición. Nuestro objetivo es encontrar el mínimo número de operaciones para que el arreglo sea hermoso o imprimir menos 1 si es que es imposible. La entrada de datos sigue la siguiente estructura. La primera línea contiene un entero que estará entre el 1 y 200 y representa el número de casos de prueba que nos van a ingresar. La primera línea de cada caso de prueba contiene un entero entre 2 y 1000 que representa el tamaño del arreglo. Y la segunda línea contiene todos los números enteros del arreglo que van entre 1 y 10 a la 6, o sea, pueden ser números muy grandes. Y la salida para cada caso de prueba debe imprimir en una línea diferente un entero que representa el número mínimo de operaciones necesarias para hacer que el arreglo sea hermoso, o menos 1 si es que es imposible hacerlo hermoso. Entonces, la entrada del ejemplo que nos dejan se leería así. Primero nos van a ingresar 4 arreglos. El primero tiene 4 elementos y sus elementos son el 1, el 3 y el 7. El segundo arreglo tiene 2 elementos y son el 6 y el 9. Y el tercero tiene 4 elementos y son el 3, el 1, el 3 y el 7. Y el cuarto arreglo tiene también 4 elementos que son el 1, el 3, el 5 y el 2. Y la salida nos indica que el primer arreglo ya es hermoso, por eso imprimió un 0. El segundo arreglo es imposible que sea hermoso, por eso el menos 1. Y si lo analizamos, no podemos aplicarle una operación y que se vuelva hermoso porque quedaría solo con un elemento. El tercer arreglo necesita hacer solo una operación para que sea hermoso. Por ejemplo, reemplazamos el 3 y 1 con un 2 y ya queda hermoso. Y el último arreglo también necesita una sola operación para quedar hermoso. Por ejemplo, reemplazamos el 3 y 5 por un 3 y queda hermoso. Analizando el enunciado, a primera vista podríamos pensar que hay que probar muchas operaciones distintas por cada arreglo para encontrar la respuesta. Pero la clave greedy es esta. No vamos a simular todas las opciones, vamos a mirar la estructura del arreglo y decidir directamente cuál es la mejor respuesta. Y en este problema solo hay 3 respuestas posibles: 0, 1 o menos 1. Veamos por qué. El primer caso es el más simple. Si ya existe un par de elementos vecinos con diferencia menor o igual a 1, no necesitamos hacer ninguna operación y la respuesta es 0. Por ejemplo, ya vimos que el arreglo 1, 3, 3, 7 es hermoso. Ahora pensemos en un arreglo que no es hermoso y sus valores están completamente ordenados de menor a mayor
o viceversa. Por ejemplo, 1, 3, 5, 7. Aquí todas las diferencias son mayores que 1. Y como el arreglo va siempre creciendo, cualquier operación que hagamos solo puede crear un número entre dos valores vecinos. Por ejemplo, si juntamos 1 y 3, podemos crear 1, 2 o 3. Pero ese nuevo número seguirá estando a más de una unidad del 5 y no lograremos crear un par suficientemente cercano. Pasa lo mismo si tomamos los pares 3 y 5, que se podrían reemplazar solo por 3, 4 o 5. Y si tomamos 5 y 7, que se podrían reemplazar solo por 5, 6 y 7. Ningún reemplazo sirve. Lo mismo pasa si el arreglo está completamente decreciendo, ya que la comparación es con valor absoluto. Entonces, si damos vuelta al arreglo a 7, 5, 3 y 1, tampoco se puede volver hermoso. El primer caso sería orden creciente y el segundo orden decreciente. Si el arreglo va siempre en una sola dirección y no era hermoso desde el inicio, no hay una curva que nos permita acercar valores. Por eso, en este caso es imposible y la respuesta es -1. Ahora viene el caso importante. Si el arreglo no está completamente ordenado, significa que en algún punto cambia de dirección. Por ejemplo, 2, 3, 4, 1 y 3. Aquí baja de 4 a 1 y luego sube de 1 a 3. Esto crea una especie de valle. Y eso nos sirve porque podemos tomar dos números adyacentes y reemplazarlos por un valor intermedio. Por ejemplo, tomemos el 4 y el 1 y elegimos reemplazarlo por 2. El arreglo queda 2, 3, 2, 3. Y ahora el valor absoluto de 2 menos 3 es 1. Entonces lo logramos en una sola operación. También puede pasar al revés, como una montaña. Por ejemplo, el arreglo 1, 5, 3, 4 y 6. Aquí sube y luego baja. Podemos tomar el 1 y el 5 y reemplazarlos por 3, quedando el arreglo 3, 3, 4, 6, que ya es hermoso porque 3 menos 3 es 0, menor o igual a 1. Entonces, si el arreglo no está completamente ordenado, siempre podemos aprovechar ese cambio de dirección para crear un par cercano en una sola operación. Y la respuesta es 1. Entonces nuestra solución queda así. Si el arreglo ya es hermoso, imprimimos 0. Si no es hermoso y está completamente ordenado, ya sea creciente o decreciente, imprimimos -1. En cualquier otro caso, imprimimos 1. Esta es la parte greedy del problema. En vez de probar todas las operaciones posibles, reconocemos la estructura y tomamos la mejor decisión directamente. Ahora llevemos esta idea a código. Esta solución está en Python, pero pueden hacer lo mismo en cualquier otro lenguaje de programación. Y recuerden que siempre se puede resolver un mismo ejercicio de muchas maneras diferentes. Primero, creamos una función para saber si el arreglo es hermoso. Para eso lo recorremos con un ciclo y vamos posición por posición comparando pares. Si alguna resta cumple, retornamos true. Eso cubriría el caso 1 que vimos. Luego, una función para saber si el arreglo está completamente ordenado. Como puede estar ordenado de forma creciente o decreciente, hacemos dos funciones similares. La primera recorre el arreglo y va tomando pares, verificando si es que alguno de ellos tiene un valor mayor al siguiente. Si eso pasa, significa que el arreglo no es creciente y retorna false. La segunda es muy parecida, pero la comparación la hace al revés. Verifica si es que el valor de la posición i es menor al de la posición i más 1. Si es que cumple, no es decreciente y retorna false. Y finalmente hacemos una función que verifica si un arreglo dado está ordenado, ya sea de forma creciente o decreciente. Estas tres funciones cubrirían el caso 2 que vimos. Y ahora resolvemos cada caso de prueba. Primero tomamos la cantidad t de arreglos que se ingresarán y generamos un ciclo que pida esos t arreglos uno por uno. Dentro del ciclo pedimos la cantidad de elementos, luego pedimos todos los elementos generando el arreglo y verificamos usando las funciones que creamos antes. Si el arreglo es hermoso, imprimimos 0. Si por otro lado es ordenado, imprimimos -1 y en cualquier otro caso imprimimos 1. Este else cubre el caso 3 que vimos. Este ejercicio nos deja una idea muy importante. En programación competitiva no siempre hay que simular todas las posibilidades. A veces la clave está en observar la estructura del problema y reducirlo a pocos casos. Eso es lo que hicimos aquí con Greedy. Clasificamos el arreglo y elegimos directamente la mejor respuesta. Nos vemos en la próxima cápsula.